Desde luego nosotros no traemos un análisis exigente de lo hecho hasta ahora, sino que estamos bastante más preocupados de los retos de futuro. Y es en eso en lo que hemos centrado nuestra intervención. Vamos a plantear 5 retos importantísimos que creemos que van a alcanzar la labor política durante las próximas décadas y que desde luego pasan de forma transversal por la acción política de todo el Gobierno. Decía, yo creo que estamos en un momento relativamente dulce después de 2 años de emergencia sanitaria y tenemos por delante unas cuantas decisiones estratégicas que son tan importantes como para marcar el futuro de toda una década. Porque cuando hablamos de recuperación, de lo que tenemos que hablar en realidad es de qué queremos recuperar, qué no queremos recuperar y qué queremos cambiar. Así que, señor Esparza, yo cuando leía que aquí íbamos a hacer un debate en el que íbamos a hacer una pantomima autocomplaciente, que íbamos... No, venimos a analizar, a dar nuestra visión sobre cómo encarrilar el futuro de nuestra comunidad. Y vamos a hablar de cosas bastante claras y que todos ustedes conocen. Para empezar, hoy sabemos que Navarra, en el año 2050, tendrá el clima de Extremadura. El clima de Extremadura. Eso es lo que dicen los informes del Ayuntamiento de Pamplona y lo que nos va diciendo la estrategia Life NADAPTA. También queremos poner sobre la mesa que Navarra tiene un grave problema demográfico. Que Silencio, señorías, por favor. Los datos del anterior, los últimos datos que tenemos respecto a la natalidad, nos hablan de que hemos perdido 323 niños y niñas, 323 nacimientos. En la última década han dejado de nacer, se ha perdido un 22% de la natalidad de nuestra comunidad. Hoy también va a tocar hablar, para definir el estado de la comunidad, de la transformación tecnológica, de la digitalización de nuestros sectores productivos bajo esas premisas, las premisas de las 3 diosas: productividad, competitividad e innovación. Bien. Nosotros tenemos la sensación de que los fondos europeos vienen a acelerar un proceso del que ni siquiera somos capaces de adivinar su trascendencia a nivel social y económico en una comunidad con un 30% del PIB industrial. También hablaremos de la virtud que han supuesto esos fondos, pero de los problemas que nos pueden venir, de las amenazas que tienen sobre la mesa, como la deuda o la consolidación de una fiscalidad insolidaria con la Next Generation, insolidaria con la próxima generación. Y eso es lo que tenemos que abordar. Finalmente, queremos hablar de calidad democrática porque estamos preocupados por cómo van sucediéndose las circunstancias también a nivel estatal y creemos que tenemos que abordar un trabajo profundo de legitimación del propio sistema democrático antes de que la ultraderecha pueda acceder al poder. Bien. Productividad, competitividad e innovación mercantil. Las 3 vendas en los ojos que nos han impedido ver que el cambio climático estaba a la vuelta de la esquina. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, llevamos diciéndolo desde los años 70. Antes éramos unos hippies, después eran unos científicos y hoy resulta que tenemos encima una emergencia climática que nos lleva a pensar en esto, en que en 2050 tendremos el clima de Extremadura. Yo creo que para hacer un trabajo bueno como legisladores y legisladoras tenemos que introducir en nuestras prospecciones esto, la progresiva desertificación de la ribera y la pérdida progresiva de nuestro bosque prepirenaico, con todas las consecuencias que ello tiene a nivel cultural, a nivel social, a nivel económico y especialmente a nivel de salud. Por eso, señorías, permítanme que hoy me ponga emocional, porque estoy convencido de que todos valoran nuestra naturaleza, todos han disfrutado de ella. De niños, de adultos, todos hemos disfrutado de ella y creo que esta pérdida pues debe de tocarnos también esa parte emocional. Cuando yo nací convivían en Navarra nieves perpetuas y el desierto más árido de la península. Bueno, ese es el equilibrio que parece que se ha roto con el progresivo crecimiento de la temperatura. Y esto además contribuye de forma perversa, porque si de alguna manera perdemos nuestros bosques prepirenaicos, también perdemos un pulmón y una aportación que Navarra hacía al mundo muy importante, como es la limpieza del aire, del CO2. Este diagnóstico, que repito, no lo decimos nosotros, sino los informes del Ayuntamiento de Pamplona, de la estrategia Life NADAPTA, hacen que Navarra sea una de las comunidades que más pierde frente al cambio climático, razón por la que debemos tener muy presente el cuidado y conservación de nuestra diversidad, quererla y respetarla. Debemos proteger los hábitats que no debemos parcelar, invadir o contaminar, porque su fortaleza tradicional hoy está en cuestión. Proteger a nuestras especies aquí y ahora, y de ahí nuestra impugnación
a determinados macroproyectos que atacan nuestra flora, nuestra fauna, bajo las premisas de una mayor competitividad económica. Bien. Yo espero, consejero de Educación, que esto se esté estudiando en las escuelas. Todos estos informes que nos dicen que hay una degeneración muy acelerada de nuestro ecosistema y que también se expliquen las consecuencias que tiene para la salud pública. Porque de lo que se extrae de los informes es finalmente un aumento de la mortalidad, un aumento de la proliferación de virus respiratorios o el efecto multiplicador que padecerán la temperatura en nuestras ciudades. Y compañeros de viaje, y aquí me refiero a las dos fuerzas que nos acompañan, creemos que no se puede estar en misa y repicando a la vez con esta cuestión. Así que seguiremos oponiéndonos al tren de alta voracidad, a macroproyectos extractivos como Minamuga, a determinados parques eólicos que son inasumibles para la bifauna, o al polígono de tiro de las Bardenas, como venimos haciendo. En todo caso, vamos a seguir sumando, porque sí que hay proyectos interesantes. Seguimos sumando cambio para impulsar la optimización del riego en la ribera, la generación de un entorno productivo basado en la economía circular, la necesidad de un tren que vertebre el territorio, el uso de la bicicleta, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, la soberanía de cercanía y todos los proyectos que contribuyan a adaptarnos a esta emergencia climática y que todos tendrán que pasar por una perspectiva de kilómetro cero. Hoy cabría preguntarse, con una visión de futuro, qué hubiera sido de Navarra si Unión del Pueblo Navarro no hubiera vendido nuestro tejido productivo de energía verde, ¿verdad?, para comprar acciones de Iberdrola. Yo creo que estaríamos mejor. También cabe preguntarse qué hubiera sido de Navarra si la derecha española no le hubiera puesto un impuesto al sol. Creo que también estaríamos mejor. También podríamos hablar de esa paralización de la segunda fase del canal y de cómo afrontará la ribera bastante peor el cambio climático cuando esta emergencia se consolide. Bien, mención aparte de todo este tema requiere la transición energética, uno de los ámbitos en los que desde luego nosotros estamos también echando el resto. Creemos que la transición energética es una transición mundial impulsada por las sanciones al CO2 que ya afecta a las cuentas de resultados de las grandes empresas y que gracias al Real Decreto 244/2019 nos permite producir y acumular energía cerca de donde se va a consumir y sin que el Estado nos sancione. Esto nos permite aprovechar nuestras fortalezas no solo como administración, sino también como ciudadanía. Me han oído muchas veces. Tenemos el cierzo, tenemos el sol, tenemos biomasa, tenemos saltos de agua prepirenaicos y desde nuestro punto de vista todos estos tesoros naturales de los que podemos disfrutar deben de ser y suponer una compensación frente a la pérdida social y económica que va a suponer para nuestra comunidad el cambio climático. Por eso aplaudimos efectivamente esa reciente convocatoria de 30 millones planteada con fondos europeos para financiar, subvencionar hasta el 65% la compra de determinados aparatos de producción de energía fotovoltaica, tanto para los ciudadanos como para las empresas, y esperamos que se quede corta, consejero. Esperamos que se quede corta porque es un ámbito en el que, desde luego, podemos decir que estamos en pañales y hay mucho, mucho que avanzar. También creemos, y en esto yo creo que no tenemos tanto acuerdo, que es necesaria una empresa pública que sea capaz de producir la energía y también de incidir en los precios, reduciendo nuestra mensual aportación a esos oligopolios que compran y venden gobiernos en todo el mundo para sacar los cuartos a la gente humilde. Como comprenderán, con los datos que tenemos, y especialmente me refiero a la situación límite en la que se va a encontrar nuestra ribera, el reto está en evitar que el proceso de abandono del mundo rural siga multiplicándose y que la vida social y económica no quede limitada exclusivamente a las grandes ciudades, porque eso también contribuirá al cambio climático. De ahí el impulso a la financiación local, de ahí la importancia que tiene nuestro intento de descentralizar la producción de energía, ofrecer nuevos espacios, nichos, sectores de actividad, de ahí la importancia del regadío, de ahí la importancia que tiene el impulso a todo el trabajo que se está haciendo en relación a las construcciones de centros sanitarios y de centros educativos en el ámbito rural. Tenemos que conseguir que sea no ya posible, sino recomendable vivir en el pueblo, y ese es uno de los objetivos que, desde luego, nuestra formación se plantea. Bien, decía en mi introducción que si con los últimos datos que tenemos hemos perdido en un año 323 niños o niñas, 323 niños o niñas navarras, en los últimos 10 años hemos perdido el 22% de nuestra natalidad. Nosotros a eso le damos una explicación muy fuerte, muy clara, una explicación que tiene que ver con la precariedad. ¿Dónde se concentra la precariedad después de la reforma laboral? En las mujeres, en los jóvenes y en los migrantes. ¿Qué tesoro tienen estos tres colectivos? La fecundidad.
Es urgente tomar cartas en el asunto. Tenemos sistemas de protección demasiado centrados en las personas mayores, en la jubilación. El otro día leíamos que la mitad de los asalariados de Navarra cobran ya menos que los nuevos jubilados, que la mitad de los trabajadores y trabajadoras están cobrando menos que los nuevos jubilados. Tenemos que saber reorientar y aquí tenemos que hacer una cosa muy clara y ustedes lo saben, se los hemos dicho muchas veces, hay que derogar esa reforma laboral, hay que atacar la dualidad del mercado de trabajo. ¿Valen las políticas activas de empleo? Vale, no vamos a decir que no, valen las políticas de empleo, pero el problema es estructural y afecta de esta manera a la producción de navarros y navarras, afecta de esta manera a nuestra natalidad. Todos sabemos quiénes son las principales damnificadas de esa reforma laboral, como bien he dicho, jóvenes, mujeres y personas que vienen de otros países, precisamente las áreas que estamos gestionando nosotros dentro de este gobierno de coalición. Bien, nosotros no nos podemos conformar ni siquiera con la acción que realizamos nosotros mismos mientras estos colectivos sigan siendo, en este sentido, oprimidos. Pero sí que queremos destacar, como no puede ser de otra manera, el trabajo que se está desarrollando. Como digo, un trabajo que no va a resolver un problema que debe ser estructural, pero sí facilitar que los problemas no vayan a más. Y aquí hay que destacar el trabajo de la Dirección General de Migraciones con ese plan navarro de acogida, con ese plan de lucha contra la xenofobia, con esa estrategia navarra de convivencia que IDEAC acompaña el asesoramiento en extranjería. También queremos destacar el trabajo hecho en igualdad, con esas 8 nuevas técnicas, con el incremento del 11% en la financiación, con el incremento de programas de empoderamiento, con esa estructura de coordinación con las entidades locales y, evidentemente, con ese centro, un centro que, desde luego, cabe destacar, como ha destacado usted, Presidenta, un centro de atención que estará 24 horas abierto para atender a las víctimas de agresiones sexuales en Navarra. Muy importante y, desde luego, muy contentos de trabajar también con nuestro compañero del Partido Socialista, el señor Remírez. También estamos trabajando en juventud. En juventud lo que estamos haciendo desde el Instituto es transversalizar las demandas de la propia juventud. Y en ese sentido, sí, hemos colaborado en el plan de empleo a través de las políticas activas de empleo para la juventud y, desde luego, impulsando modificaciones de todo tipo para programas de vivienda que favorezcan de alguna manera la emancipación de estas personas. Pero bien, como les decía, la cuestión es absolutamente estructural cuando hablamos de los efectos que ha tenido ya en una década la precarización a la que nos sometieron, en este caso, el Partido Popular. Bien, nosotros no vamos a caer en una... Es fácil, estando en el gobierno, tengo que reconocerlo, es fácil caer en visiones triunfalistas, es fácil utilizar los rankings a tu favor o en contra, como hemos tenido que observar en el discurso de Unión del Pueblo Navarro. Ellos eran expertos en ser triunfalistas. Navarra siempre iba bien, ustedes lo saben muy bien. Nosotros no vamos a caer en eso. Y es cierto, tenemos la menor tasa de pobreza, un salario medio de los más altos del país, un índice de competitividad industrial muy destacado. Pero las grandes cifras esconden pequeñas cifras. Y hay una cifra que a nuestra formación nos tiene verdaderamente alarmado y que ya la nombramos en el pleno anterior. ¿Qué es eso de que el 28% de los menores de 16 años en la Ribera estén en pobreza severa? Son datos dados por la Red de Lucha y de determinados informes. ¿Qué hacemos con un 28% de los menores de 16 años en pobreza severa? Ese contrato social está roto con ellos. Tienen que cumplir la ley, pero no tienen derechos. Tenemos que profundizar, tenemos que hilar mucho más fino y aquí es donde nosotros, desde luego, defendemos cambios estructurales, no solo en el Estado, con la derogación de la reforma laboral, sino también en Navarra, en materia de fiscalidad, en materia de vivienda y en materia de derechos sociales. Y ustedes conocen de sobra cuáles son nuestras reivindicaciones que hoy me toca volver a repetir, como la necesidad de llevar a cabo un tratamiento fiscal adecuado al trabajo precario, a las personas que trabajan y a pesar de todo están en precariedad. Déjenme que les ponga un ejemplo. Una mujer trabaja limpiando casas, por ejemplo. Es una empleada del hogar y gana 700 euros por trabajar 20 o 30 horas. Esa mujer tiene 2 hijos. Esa mujer, esa familia, está en pobreza y trabajando. Bien, a esa mujer no llega la renta garantizada. Pero a esa mujer tampoco le va a llegar esa compensación propuesta por la consejera de Hacienda para las rentas inferiores a 30.000, esa compensación de 100 euros, porque no tiene obligación de hacer la declaración de la renta. Esa franja es la precariedad, una franja desprotegida por abajo y que no opta a los premios fiscales por arriba.
Estamos hablando de unas 60.000 personas. 65.000 concretamente están hoy en pobreza relativa. Para nosotros eso es trabajar seriamente y no con rankings sobre la dificultad que tiene nuestra población para pasar de un día a otro. Bien, hay muchas, yo lo decía el otro día, hay cal y arena en estos presupuestos, pero desde luego el hecho de poder pasar a concertar 800 plazas en residencias, el hecho de poder avanzar en la gratuidad de las escuelas infantiles, el apoyo a la monoparentalidad que estamos desarrollando, son cuestiones transversales que van a mejorar precisamente esa igualdad de género, esa desigualdad en el género, y creemos que es así como se avanza, con cuestiones no tan relativas al departamento concreto, sino con cuestiones transversales que abarcan toda la acción del Gobierno. Bien, ya les he hablado de cambio climático y también les he hablado de natalidad y de desigualdad. Quiero hablar también de cambio tecnológico. Miren, el código fuente HTML es el algoritmo que dio lugar a Internet. Este algoritmo fue regalado por su inventor, Tim Berners-Lee. Miren que se podía haber forrado, con cada una de las veces que utilizamos el código HTML. Pues no, lo regaló y eso supuso que cualquier persona hoy que tenga un móvil pueda acceder a todo el conocimiento que tenemos desde que sabemos escribir como humanidad. Eso es un regalo para la humanidad y lo cierto es que no alcanzamos a comprender el alcance que tendrá. Yo creo que necesitamos 3 décadas para comprender lo que supone tener en cada uno, en nuestro ordenador, una bomba de alfabetización masiva. Pero eso sí, hoy nos encontramos con otras aplicaciones un tanto perversas y en las que desde luego nosotros ya les hemos dicho muchas veces, no creemos que hayamos estudiado lo suficiente como para implementarlas de la forma en la que lo estamos haciendo. Y me quiero referir a todo lo que supone la digitalización de nuestra industria y de nuestros sectores productivos. Nuestra sensación es que no estamos preparados como sociedad, que el dinero que vamos a invertir en todo esto puede trasladarse directamente en pérdida de puestos de trabajo. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque ya lo estamos viendo. Estamos viendo que faltan puestos de trabajo cualificados, mientras que faltan puestos de trabajo mal pagados. Tal vez estemos haciendo un pan con 2 tortas, señorías, y todo lo que invirtamos en esto al final nos cueste en bienestar social. Esperamos que no. Lo que sí que tenemos claro es que los fondos europeos han apretado el acelerador de una forma escandalosa y artificial al proceso de reconversión industrial. Y un proceso de reconversión industrial con un 30% del PIB navarro generado en la industria, desde nuestro punto de vista, tiene el claro peligro de desplazar a una gran parte de nuestros trabajadores al sector servicios, un sector con muchos menos derechos y con muchas peores condiciones, y aumentar, no voy a decir exponencialmente, pero sí aumentar el paro estructural. No sé si los tiempos nos acompañan ni si están bien equilibrados esos tiempos. Lo que sí sé es que si todavía no comprendemos el alcance de Internet, desde luego estamos muy lejos de comprender el alcance de lo que supone esta reconversión industrial en términos sociales especialmente. Bien, también queremos hablar de fiscalidad. Es evidente que nosotros, desde luego, cuando emprendimos este acuerdo programático, este pacto de investidura, ya teníamos muy claro que no íbamos a subir la fiscalidad a los ricos. Eso estaba claro y está además negro sobre blanco en nuestros desacuerdos. Pero nosotros lo que estamos pidiendo, por lo menos, es que nuestra caja común se sostenga, que tenga un saldo que empate, por lo menos que empate. Porque la pérdida de esta recaudación que propone la última reforma laboral, pues desde nuestro punto de vista se basa en una fe, la fe en que vamos a crecer lo suficiente como para compensar esa pérdida de 54 millones. Bueno, nosotros no somos tanto de fe en ese sentido. Y es cierto que compartimos que había que aliviar la presión fiscal a las rentas bajas. Estamos completamente de acuerdo y más con lo que han subido los precios. Lo que nos falta es la otra parte. Una reforma progresiva es una reforma que mejora por abajo y mejora por arriba la recaudación. Mejora por abajo el reparto y por arriba la recaudación. Nosotros, desde luego, creemos que esta reforma fiscal es la mitad de una reforma fiscal y nos preocupa precisamente eso, el sostenimiento de nuestros servicios públicos.
Bien, nosotros, como ustedes saben, nosotras, defendemos la creación de empresa pública, por lo general, porque creemos que nos da la posibilidad de mitigar los contrafueros que nos hace el mercado global, que son los que más nos preocupan. No nos preocupan tanto los contrafueros del Estado, porque tampoco los hemos visto de una forma muy flagrante. Nos preocupa que las decisiones que tomemos aquí sean negadas y afectadas por otros entes propios del mercado libre que atacan las condiciones de vida de nuestra población. Por eso defendemos la creación de una empresa pública de energía, por eso defendemos la creación de un medio público de comunicación, por eso defendemos la creación de una banca pública, porque creemos que tenemos que tener las manijas para poder defendernos de esos contrafueros y creemos que eso es, en definitiva, avanzar en autogobierno, que las decisiones de esas empresas sean tomadas en función del interés general. Ustedes hablan mucho de cooperación público-privada y aquí quiero hablar de fondos, de los fondos y de su funcionamiento perverso. Los fondos europeos parten de un consenso relativo entre los países que conforman la Unión sobre la necesidad de llevar a cabo un rescate económico ante la crisis de la pandemia, ya que de no hacerlo podría suponer la disolución de la propia Unión Europea. Y claro, ¿y qué hubiera pasado si se hubiera disuelto la Unión Europea? Pues que todos los países hubieran tenido que hacer una revisión de los impuestos a los más ricos y la prohibición de los paraísos fiscales, a fin de compensar esas pérdidas terribles del Producto Interior Bruto. Bueno, estos fondos han conseguido hoy su objetivo. Hoy hay algún tipo de recomendación sobre si subir impuestos a quienes más tienen, un tipo de recomendación a nivel de G20, pero desde luego nadie habla de paraísos fiscales y los países, a través de la deuda de la futura generación, siguen aceptando el discurso populista de la derecha sobre fiscalidad. Competir a la baja, competir a la baja, competir a la baja, que sabemos perfectamente que acaba vendiendo nuestros servicios públicos al mejor postor. Nuestra realidad, la nuestra, la de Navarra, es que hemos aceptado una ingente cantidad de dinero que nos va a venir muy bien. Yo no estoy poniéndome excesivamente crítico, nos va a venir muy bien, pero que todavía no sabemos cuánto vale. Todavía no sabemos cuánto vale. El otro día escuchábamos al vicepresidente del Banco Central Europeo decirnos que en marzo ya se van a poner a condicionar el dinero, a condicionar la deuda, que tienen que hablar de condiciones de trabajo, que tienen que hablar de condiciones de las pensiones. En definitiva, hemos aceptado, hemos solicitado un dinero cuyas condiciones todavía no terminamos de conocer. Y la duda y el escepticismo que tiene este grupo político, viendo la composición política en Europa, es si al final lo que se va a hacer es poner a pelear la reconversión industrial y la lucha contra el cambio climático contra nuestras condiciones laborales y nuestras pensiones. Ese es ese debate que tendremos en marzo y en el que veremos cuáles son los condicionantes de todo el dinero público que nos han permitido adelantar para nuestra formación va a ser clave. Y la conclusión final, 2026. En 2026 habrá acabado este mecanismo de rescate. ¿Y cómo va a quedar esto? A ver, vamos a ver. Si no hacemos por una fiscalidad que nos ayude a compensar, lo que nos vamos a encontrar es con que lo público habrá asumido toda la deuda y lo privado estará fortalecido. Esto no es colaboración público-privada. Y en ese sentido tendremos que avanzar, regular, fiscalizar, de tal manera que al menos salgamos de esta con nuestros sistemas públicos fortalecidos. Porque son la última red de resistencia y, por cierto, a nivel internacional cada vez quedan menos redes de resistencia. Voy a finalizar el tiempo que tengo, el debate que he emprendido, hablando de algo que nos preocupa bastante. Nosotros aceptamos como formación los cambios medioambientales, económicos, procuramos ofrecer lo mejor de nosotros mismos para mantener el vigor y la respuesta pública que fortalezca nuestro sistema democrático. Bien, pero hay que reconocer que en esto hay dos velocidades emocionales, dos velocidades intelectuales en este país y también en nuestra comunidad. Y también hay una reacción social a estos cambios, a estos retos a los que he planteado, que se justifica en parte porque implican duelos en los que la gente pierde y ve en peligro su estatus. En estas situaciones en las que crecen los populismos fascistas, que desacreditan la soberanía popular, populismos extremos que, rememorando el pasado, quieren encerrarnos en él.
Y están consiguiendo desacreditar, desde nuestro punto de vista, están consiguiendo desestabilizar y socavar la confianza del votante y desprestigiar a las instituciones democráticas. Pero no solo ellos, porque se están permitiendo escarceos absolutistas que todos vemos y que dejan en evidencia el enorme poder, como decía el santurrón de Pulp Fiction, y la tiranía de los hombres malos. Bueno, señorías del Partido Socialista, han conseguido que el rey emérito no explique a la soberanía popular sus chanchullos durante 15 veces. Han aceptado el mandato soterrado de un juez de ultraderecha para ajar la soberanía popular en el caso de Alberto Rodríguez. Tenemos 50 años más de secretos de Estado. Nos estamos enterando de lo que fue el franquismo y de lo que fue la transición gracias a los papeles de la CIA. Estamos obteniendo reparación a través de Argentina. Nuestro Sanfermines del 78, que no lo hemos resuelto nosotros, que lo han tenido que resolver en Argentina. Desde nuestra perspectiva, en el siglo XXI esto socava y pone en peligro la credibilidad de nuestro sistema democrático 40 años después de la muerte del dictador, y muy especialmente en ese ámbito secuestrado por la derecha y la ultraderecha como es el ámbito judicial, ámbito que, como saben, Podemos gestiona en Navarra y por cuyo papel de servicio público, desde luego, nos dejamos la piel. Y nos dejamos la piel reduciendo la burocracia, nos dejamos la piel generando servicios como el servicio de justicia restaurativa, elevando el siguiente decreto de la justicia gratuita, mejorando la atención sanitaria en la cárcel tras la recuperación de la competencia y tantas acciones que pretenden prestigiar nuestros servicios públicos. Y bien, después de este chorreo que ha podido caer al Partido Socialista, no podemos dejar de hacer referencia a los señores y señoras de Navarra Suma. Si somos demócratas, ustedes entenderán que no se puede mantener el silencio sobre la corrupción de su socio, que su socio tenía una caja fuerte en la que tenía dinero de acciones ilegales para hacer acciones ilegales y ganar elecciones. Calladitos. ¿Sabe qué pasa? Es el debate de Navarra. Pero es que eso también afecta a la calidad democrática de nuestra comunidad, sin duda. Que ustedes estén callados ante los corruptos, es un grave peligro para nuestra comunidad. Bien, atiendan bien, la ultraderecha española se nutre de todo esto, Se nutre de todo esto. Y considera nuestro autogobierno un enemigo a batir, una cabeza más de su cacería. Y Navarra, tiene que evitar a toda costa que los señores feudales lleguen al poder en España. No hay más que revisar nuestra historia para darnos cuenta. ¿Será necesaria una próxima gamazada? Si es así, cuenten con nosotros. Gracias.